Sar, le damos la bienvenida a nuestra fonoaudióloga Magdalena, no, perdón, ¿No? sí, Trinidad, nada que ver lo que dije. Trinidad Aedo, en esta charla, ¿cierto? En este taller de disfasia en personas con esclerosis múltiple, le vamos a dar la bienvenida y a todos ustedes también que están conectados, esto está siendo grabado, ¿ya? Así que te dejamos, Trini, para que comiences. Muchas gracias, Alicia, a Betsy. Bueno, y quiero hacer también un especial agradecimiento a la Vero, a nuestra Verónica, que partió hace un poco tiempo atrás. Ella fue quien inició e impulsó todos estos ciclos de charla que hemos tenido, así que gracias, Verito, también. Bueno, tal como mencionaron, el día de hoy nos toca hacer la segunda patita de intervención fonoaudiológica, ¿ya? Nosotros habíamos hecho en mayo una primera presentación que tenía que ver con componentes más bien cognitivos y comunicativos en la esclerosis múltiple. Entonces hoy día nos toca hablar más de la otra parte que es de deglución, alimentación, ¿ya? Y de qué manera nosotros como profesionales fonoaudiólogos podemos intervenir eh, en personas que tienen esclerosis múltiple y que podrían presentar algún tipo de dificultad de alimentación y deglución, ¿ya? Entonces, vamos a partir con la presentación. Bueno, acá dice disfagia en personas con esclerosis múltiple. Como me dijeron, mi nombre es Trinidad Aedo, yo soy fonoaudióloga, trabajo en la Universidad de Chile, en la Escuela de Fonoaudiología. Soy docente, también hago algunos trabajos también clínicos con población mayor y con personas adultas, con patología neurológica, así que eh, he tenido harta experiencia igual también con personas con esclerosis múltiple. Eh, Swallowing occurs in este two stages. video, perdón, este video que les iba a poner acá para que vieran rápidamente es para explicar más o menos en qué consiste el proceso de deglución, ¿ya? Básicamente es el proceso de trasladar, de movilizar alimentos o líquidos o incluso la misma saliva, ¿ya? Desde la boca a través de la faringe, esófago y finalmente llegando hacia el estómago. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de deglución, también tenemos que pensar en las dificultades o alteraciones que pueden generar un compromiso de esta, ¿ya? Y a eso nosotros le denominamos disfagia, ¿ya? Entonces, la disfagia, este término, se va a referir a cualquier dificultad en la función de deglución, ¿ya? Es decir, a cualquiera de sus etapas, ¿ya? Vamos a ver un poquitito el video, ¿ya? The oropharyngeal and esophageal stages. At the start of a swallow, a food bolus is voluntarily pressed by the tongue up against the roof of the mouth and backwards towards the pharynx. Entonces, si se fijan acá, no sé si pueden ver, pero efectivamente cuando nosotros hablamos de deglución no es solamente el acto de tragar, ¿ya? Sino que hay todo un proceso previo de preparación, incluso de anticiparse al alimento. Vieron que al principio la persona, por ejemplo, en este caso, se lleva la manzana hacia la boca, entonces hay una intención, hay una función cognitiva que está generando esta acción, ¿ya? De llevar el alimento hacia la boca que luego posteriormente se mastica, se tritura, se prepara el alimento dentro de boca, tanto con las estructuras eh, fijas, por ejemplo, las piezas dentarias y también estructuras móviles, como por ejemplo la musculatura de la lengua, ya aplanamos, aplastamos, trituramos, molemos, generamos el bolo para posteriormente generar la acción de tragar, de deglutir. Pero cuando hablamos finalmente como de deglución y de disfagia, esto puede verse, por ejemplo, en las primeras etapas en donde recién se está preparando el alimento y puede que ahí, por ejemplo, ocurran ciertas dificultades, ¿ya? Para que quede más o menos clarito. In response to activation of pharyngeal pressure receptors, the swallowing center in the medulla initiates reflexes that prevent food entry. Ya, esto también es importante. Cuando nosotros hablamos también de deglución, hay muchos componentes, o la gran mayoría de los componentes tienen un comando central a nivel del sistema nervioso central, ¿ya? Por eso es que
por ejemplo, la esclerosis múltiple, si es que hay alguna afectación a nivel del tronco encefálico, que es como se muestra ahí en la imagen en el video, efectivamente eso puede repercutir en la función de deglución. Y también cuando hay, por ejemplo, lesiones a nivel más arriba, en un nivel más superior, por ejemplo, a nivel de corteza, ¿ya? Del cerebro, por ejemplo, de los hemisferios cerebrales, ¿ya? Ahí también, si es que hay afectaciones, nosotros podemos ver algún tipo de dificultad o no. Depende mucho de la área y del tipo de lesión que tengamos, ¿ya? Entry into respiratory passageways. The uvula contracts, which blocks the nasal passages from the pharynx. The laryngeal muscles contract, closing the glottis at the top of the trachea by tightly aligning the vocal folds. The epiglottis swings down. Espérenme, ahí, me pasé. Ya, ahora sí. Ya, bueno. Voy a dejar un poco hasta ahí el video, ya, porque lo que me interesaba era como que vieran que efectivamente hay participación tanto de las estructuras que están a nivel de boca, a nivel de laringe, ya, y también hay un control a nivel del sistema nervioso central que genera como estas acciones, ya. Entonces, esto más que nada es como para contextualizarlos un poco en cuanto a la historia, ya. Cuando hablamos de esclerosis múltiple y de los primeros diagnósticos, estuve revisando y efectivamente esto data como de 1380, 1400, ¿ya? El primer caso que se describe, que se reporta y que se describe principalmente por la sintomatología y la progresión de la patología, fue en Holanda, ¿ya? Y fue una monja, me parece, que empezó con esta sintomatología, con debilidad en las piernas, un poco en los brazos, y posteriormente, con el paso del tiempo, empezó a progresar. Luego en Francia, en 1868, Charcot, que fue un científico muy relevante, sobre todo en el área de la neurología, describe la clínica de la patología, ¿ya? Y más o menos, bueno, en esa misma fecha, ya también se describe un caso particular de un médico que efectivamente también tenía el diagnóstico y que describió en su diario, ya dejó por escrito, todo lo que le ocurría, ya, con el paso de la enfermedad. Finalmente, ya en Holanda, en 1877, se considera la disfagia como un síntoma que podría estar dentro de los cuadros de esclerosis múltiple. Y ahí recién se comienza a hablar de este trastorno, ¿ya? En cuanto a generalidades, podemos decir que, por ejemplo, si pensamos a ver cuánta gente o cuántas personas pueden estar afectadas con disfagia, pensando en esclerosis múltiple. Bueno, algunos dicen que es, por ejemplo, entre un tercio o la prevalencia va entre un 40 y un 60%. Es variable. Varía de acuerdo a diferentes cosas respecto a los estudios que se han hecho. Por ejemplo, al método diagnóstico. Por ejemplo, algunos incluso dicen que se puede diagnosticar con algún cuestionario o algo así. Eso lo vamos a revisar en un ratito más, ¿ya? Depende mucho de la muestra. Hay algunos estudios que tienen muestras súper grandes, como de 1000 y tantas personas y casos, y otros que tienen una población mucho más pequeña, entonces eso también genera diferencia en cuanto a los porcentajes, ¿ya? También el año de estudio, por ejemplo, la tecnología en el área de la medicina ha avanzado harto, entonces si pensamos, no son lo mismo, la misma tecnología que tenemos ahora versus la que teníamos hace 100 años atrás, ¿ya? Entonces, hay varias cosas que generan como estas diferencias en cuanto al valor, porque no existe todavía un valor como bien consensuado, ¿ya? Depende también un poco de la etapa de la enfermedad en que se encuentre y que se haga esta evaluación, la variante también, y la duración. Y finalmente, si es que está o no en alguna condición aguda la persona, porque si está justamente en una crisis, ya con una lesión activa, efectivamente puede que sí tenga una disfagia y una disfagia más o menos severa, ¿ya? En cuanto a lo que habíamos conversado inicialmente, si de qué manera se afecta la deglución, bueno, puede ser en cualquiera de sus etapas, en esta etapa que es más bien oral o preparatoria, o en una etapa más bien faríngea, que es más ya cuando efectivamente la persona deglute, traga el alimento o el contenido que hay dentro de boca, ¿ya? Cuando hablamos de complicaciones secundarias a la disfagia, la principal y la más crítica, por así decirlo, es la neumonía aspirativa o la neumonía por aspiración,
¿En qué consiste esto? En que el contenido de la boca no pasa directamente hacia el esófago y el estómago, sino que pasa hacia la vía aérea, ¿ya? Y a eso se le denomina aspiración, ¿ya? Y eso genera una infección a nivel pulmonar que se traduce en la neumonía, ¿ya? Es un cuadro de urgencia que generalmente las personas pueden ingresar y hospitalizarse, ¿ya? Incluso requerir de ciertos apoyos ventilatorios, ¿ya? Apoyos, por ejemplo, como ventiladores mecánicos o otras vías alternativas de alimentación, ¿ya? Y algunas consecuencias que son más bien un poco a mediano y largo plazo. A mediano plazo podemos ver la deshidratación. Una persona que no logra deglutir, por ejemplo, el líquido, efectivamente puede deshidratarse, ¿ya? Una persona que no se alimenta de forma adecuada se puede desnutrir. Y algunas consecuencias que son más bien inmediatas es que incluso puede haber una obstrucción de la vía aérea. Por ejemplo, si parte del alimento que se está ingiriendo pasa hacia la vía aérea y la obstruye, la bloquea, en el fondo ahí no pasa aire y la persona podría dejar de respirar. Y eso ya también es urgencia, ¿ya? Entonces, en ese sentido, hay varias cosas eh, que tenemos que considerar, sobre todo en las implicancias que produce o puede producir este cuadro de disfagia, ¿ya? Cuando hablamos de las fases neurológicas, algo mencionamos al inicio, o sea, la primera diapositiva, que tiene que ver específicamente con los lugares en que se compromete en el sistema nervioso central y que pudiesen generar este cuadro de disfagia. Por ejemplo, puede ser a nivel cerebral, como les comentaba, si hay lesiones corticales a nivel de algún hemisferio derecho, hemisferio izquierdo del cerebro, ¿ya? O estructuras que son, por ejemplo, a nivel del tronco encefálico, no sé si han escuchado esa estructura, ¿ya? O a nivel cerebeloso, que es una estructura que está hacia posterior y abajito, ¿ya? Del cerebro. O también en médula espinal podemos ver algunas otras implicancias que vamos a conversar en breve. Entonces, en cuanto a nosotros como disciplina, como área de la salud, los fonoaudiólogos, ¿qué es lo que hacemos? ¿Ya? Lo que hacemos primero es la detección o el screening, y por eso es tan importante, y es algo que vamos a conversar hoy día, ¿ya? Acerca de cuán importante es hacer como este sondeo, ¿ya? Como más bien general, que nos permite identificar a las personas que están en riesgo de presentar una disfagia y que obviamente tienen esclerosis múltiple, ¿ya? Luego, nosotros, una vez que detectamos este posible riesgo, procedemos a la evaluación clínica. ¿Y por qué acá le puse como esta sigla de QOL, que en inglés es una sigla en inglés, pero en español es la calidad de vida, ¿ya? Que no solamente nosotros evaluamos a nivel de la estructura y de la función de deglución, sino que también tenemos que evaluar la calidad de vida de la persona, porque todos somos distintos, entonces de alguna u otra manera el que estemos con un trastorno de deglución, con una disfagia, algunos nos va a impactar o nos va a perjudicar o interferir en nuestro día a día de manera distinta versus otra persona que a lo mejor también tiene un cuadro de disfagia, pero es diferente y le impacta de forma distinta, ¿ya? Una vez que nosotros tenemos esta evaluación clínica y evaluación de la calidad de vida, pero principalmente en la parte clínica, podemos también apoyarnos de una evaluación instrumental, ¿ya? Las evaluaciones instrumentales generalmente, acá no la vamos a mencionar mucho, pero nosotros usamos dos tipos de evaluación instrumental. Una tiene que ver con una evaluación que tiene que ver con rayos X, que es una videofluoroscopía, en donde a la persona se le aplican una serie de rayos como una radiografía, pero que son varias en un corto plazo que generan un video, ¿ya? Y esto nos permite ver mediante esa imagen, ese video, ¿ya? Nosotros teñimos el alimento con un componente que se llama bario, ¿ya? Que nos permite ver en la radiografía como este alimento que se va a destacar por sobre las otras estructuras y podemos ver específicamente por dónde se va, ¿ya? Cuál es el camino que va recorriendo, ¿ya? Y este examen es como el más determinante para nosotros poder decir, ah, efectivamente está con una disfagia y está con estas características en específico, ¿ya? Apoyados de la evaluación clínica que nosotros hacemos en una primera instancia.
Hay otras evaluaciones instrumentales, por ejemplo, unas que se hacen con fibroscopio. No sé si algunos están familiarizados con eso, pero muchas veces este instrumento lo utilizan los otorrinolaringólogos, y los otorrinos lo que hacen es con este fibroscopio, que es una sonda, ¿ya? Que ingresa por la nariz, ¿ya? Y que va por la cavidad nasal y luego baja hacia la cavidad oral, hacia la boca, ya por dentro obviamente, y tiene una cámara. Entonces con esa cámara que es pequeña, nosotros podemos ir observando de primero las estructuras, cómo se encuentran, y luego a nivel de cavidad oral, casi llegando a la faringe, un poquito más abajo, podemos ir pidiéndole a la persona, por ejemplo, que degluta, que trague, que haga una tos y vemos la función, ¿ya? Ahora, eso tiene ciertas ventajas y desventajas. Por ejemplo, cuando nosotros nos sometemos a una radiografía, generalmente eso no es tan invasivo, o sea, no nos genera dolor, no nos genera molestia, es cómodo porque estamos bien, más bien sentados, ¿ya? En cambio, la nasofibroscopía es más invasivo. Efectivamente, tiene que haber una anestesia local para que ingrese la sonda, ¿ya? Generalmente a las personas les molesta, unas más que otras, obviamente, y eso también puede perjudicar un poco lo que uno puede observar, ¿ya? Entre otras cositas, pero generalmente esos dos tipos de evaluaciones se realizan cuando hablamos de instrumentos de evaluación, o sea, como una evaluación instrumental, ¿ya? Cuando nosotros ya tenemos esos dos resultados, o bien tenemos una evaluación clínica que en verdad es suficiente como para poder hacer un diagnóstico, podemos establecer un plan de rehabilitación, ¿ya? Y en ese plan de rehabilitación nosotros determinamos cuáles son los objetivos que vamos a trabajar con esta persona, de acuerdo al tipo de trastorno que tiene y de acuerdo a las condiciones de su patología de base. Y posteriormente, obviamente, hacemos un seguimiento y un monitoreo, tanto de la parte clínica, de la función de la deglución como tal, de la alimentación, pero también de la calidad de vida. Nosotros nunca tenemos que olvidar esa área, esa gran área, porque sí o sí, sobre todo la función de deglución, el acto de alimentarse es un acto social, ¿ya? Y nosotros vivimos en sociedades, entonces sí o sí nos perjudica de alguna u otra manera el tener comprometida esta función. Cuando hablamos de detección o evaluación, hay que hacer una distinción, ¿ya? La detección tiene que ver, como yo les dije, en detectar, en identificar o en pesquisar de manera rápida las personas que están en riesgo de generar este cuadro, que en este caso es la disfagia, en las personas con esclerosis múltiple. Versus la evaluación es un proceso mucho más exhaustivo, requiere más tiempo y es más profundo y generalmente se le hace a las personas que uno ya sospecha que pueden tener un trastorno, ¿ya? Entonces, en esta primera parte de la presentación vamos a hablar de la detección o del screening, ¿ya? Como les decía, la detección tiene que ser un procedimiento rápido. Generalmente se utilizan cuestionarios que tienen respuestas sí, no. Son preguntas cerradas, ¿ya? Puede ser autoadministrado, es decir, la propia persona que está presentando estas dificultades lo puede realizar. Y esto principalmente tiene como objetivo identificar el riesgo de disfagia. Cuando estuve revisando los cuestionarios que habían actualmente, solamente hay uno que está validado en personas con esclerosis múltiple, que su sigla es DIMUS, que en español se traduce como un cuestionario para la evaluación de la disfagia en esclerosis múltiple. ¿Existen otros cuestionarios? Sí, pero son cuestionarios que no son específicos para esclerosis múltiple, ¿ya? Por ejemplo, el de la sigla que está un poco más abajo, el DSQ, que es el cuestionario de síntomas de la disfagia, que se puede aplicar también a personas con otras patologías, por ejemplo, personas que han tenido accidente cerebrovascular, por ejemplo, ¿ya? O, por ejemplo, algún tipo de cuadro neurodegenerativo como la esclerosis lateral amiotrófica, etcétera. El IT-10, que es el tercer punto que tengo ahí, es un cuestionario para identificar disfagia y principalmente se está aplicando en personas mayores, ¿ya? Entonces también es como bastante general. Pero las características que tienen como un común denominador es que todos estos
cuestionarios son para detección o screening, o sea, es una prueba rápida y generalmente son preguntas que nos orientan a identificar el riesgo de tener o no disfagia, ¿ya? Entonces, no sé si se puede, ahí Alicia, yo no les había comentado antes, se me olvidó, pero quería hacer una actividad, más que nada es que los participantes de esta sesión hagan una autoaplicación del DIMUS, ¿ya? Entonces, como son preguntas con respuestas sí, no, ¿ya? Yo les voy a ir presentando las preguntas y si ustedes quieren en sus casas van anotando sus puntajes, ¿ya? Y después vamos a ver esos puntajes y vamos a interpretarlos, ¿ya? Para ver, por ejemplo, si es que alguno está con cierto riesgo de disfagia y amerita una evaluación fonoaudiológica, ¿ya? No sé si les parece. ¿Les tinca? Sí, súper. Sí, súper. ¿Sí? Sí. Ya, entonces todos, bueno, ahí con el computador o el teléfono o un lapicito, eh, vamos a partionario, ¿ya? Entonces hacemos más interactivo esto. Ya. ¿Estamos listos? Entonces, ya. Este cuestionario tiene solamente dos alternativas para respuesta, sí o no, ¿ya? Entonces, cuando es sí, es un punto. Cuando es no, es 0 puntos. Entonces, si ustedes quieren ahora, pueden ir colocando el número de la pregunta y poner sí o no y después lo puntúan. O bien colocan al tiro si es sí, un punto y si no, 0. ¿Ya? Estas preguntas son así. Por ejemplo, la primera dice, ¿usted tiene dificultades para deglutir o tragar alimentos sólidos? Ejemplos, carne, pan o similares. Ahí voy a esperarlos un ratito para que respondan. La número 2 dice, ¿usted tiene dificultades para deglutir o tragar líquidos, agua, leche o similares? Jugos, por ejemplo. ¿Mm? Ahí tienen que responder sí o no. ¿Usted tiene sensación de globo o sensación de cuerpo extraño en su garganta mientras traga? Como que algo hay que cuesta. ¿Hay respuestas? Ya. Número 4, ¿usted siente que tiene alimento atascado en su garganta? Como que se queda pegado el alimento. ¿Ya? La número 5 es, ¿usted tose o tiene atoros después de ingerir alimentos sólidos? Tienen que anotar si es sí o no. Recuerden, sí, un punto, no 0 puntos. Vamos con la siguiente pregunta. 6. ¿Usted tose o tiene atoros después de ingerir líquidos? Acuérdense, líquidos, agua, la leche, el té, jugos, café, etc. 7. ¿Usted necesita tragar varias veces para completar la ingesta de un alimento sólido? Por ejemplo, necesitas tragar varias veces para que pase, por ejemplo, un trozo de carne, un trozo de pan, eh, ensaladas, por ejemplo, pero alimentos sólidos, frutos secos también. Ya, la número 8. ¿Usted necesita cortar en trozos pequeños la comida antes de ingerirla? Por ejemplo, si le pasan un trozo de carne, ¿necesita cortarla bien chiquitita para que pase y que pueda tragarla? ¿Sí o no? La número 9 es, ¿usted necesita tomar varios sorbos para completar la ingesta del líquido? ¿Sí o no? Y la última es, ¿usted ha perdido peso? Estoy pensando en el último tiempo, ¿ya? ¿Sí o no? ¿Todos pudieron puntuar, responder? Sí. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Y por acá sí, en el chat Y ahora también. vamos a ver cómo se interpretan. Ahora vamos a ver cómo se interpretan estos resultados, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Ya. Quienes hayan tenido un puntaje total mayor o igual a 1, podría haber como una posible disfagia. Habría que evaluar, ¿ya?
pero ya un puntaje total que sea igual o mayor a 3, ahí se interpreta como algo más preocupante, o sea que sí o sí hay que evaluar luego, ahora ya. Entonces yo pregunto a la audiencia cuáles fueron sus puntajes, o si es que alguno sacó, por ejemplo, 3 puntos o más. Acuérdense, ya, 4 por ahí. Acuérdense que estas son pruebas, no son diagnósticas. Claro. Ya, un Una pregunta, puntaje de 1 también. pues una Dime. pregunta, mira, claro, porque hay, por ejemplo, preguntas que estaban en el cuestionario que no son siempre, Ujú. pero que sí han ocurrido un par de veces. ¿Las considero como 1 o las considero como 0? Ahí hay que ver como cuán frecuente es. Por eso te digo que estos cuestionarios son más bien de screening. Es como para detectar el riesgo. ¿Quiénes están en mayor riesgo de presentar y quiénes están en menor riesgo de presentar? Ok, ¿Ya? Si te pasa, no sé, una vez a las 1500, una vez al mes, cada 2 meses, a lo lejos en el fondo, claro, ¿ya? Ahí efectivamente no se considera como algo frecuente. Estas preguntas están más pensadas en algo que en el día a día está ocurriendo, ¿ya? O que efectivamente ya tú notas que tienes que hacerlo. Por ejemplo, tragas y efectivamente tienes que toser o sientes la necesidad de toser o de tragar varias veces para poder pasar el alimento o el líquido, ¿ya? Yo tengo En una algunos casos, pregunta, sí, perdón. sí, Mira, sí. con respecto a la ingesta de bebestibles, Ujú. yo he conocido gente, yo lo digo porque a mí me cuesta hacer eso, como que, por ejemplo, al tomar líquido desde una botella, es como que va directo, es como que, no sé cómo explicarlo, toman y toman y toman Y y pasan y van pasan y tragando, pasan. tragando, tragando. Yo nunca he podido hacer eso, no puedo tragar como, como que pase tan rápido, ¿se entiende? Es como que, Necesitas un sorbo y después claro, descansar y después otro sorbo. pero yo Eso podría pensaba... ser un... Dime. Podría ser un signo igual porque yo pensaba también, no es normal que uno trague inmediatamente todo un líquido, o si es normal eso, porque no es tan... He visto pocas personas que tragan así como de una y me impresiona igual eso, o eso es lo O sea, normal. primero depende de cuánto es lo que están tragando. Si se toman un litro, claro, efectivamente eso no es muy habitual. No, pero por ejemplo una Pero, botellita chica, pero como que va pasando de corrido el agua, eso como que a mí me llama la atención porque yo nunca lo he mm, logrado hacer. ¿y no lo has logrado porque te atoras Es como que siento que es mucho, porque no puedo tragar tanta cantidad tan rápido. tan rápido? Ujú. Ya, y eso dices que siempre te ha pasado desde chiquitita, De sí, yo creo que sí, de ¿sí? chica, sí. O quizás Habría tampoco, que... quizás también, quizás cuando era más pequeña tampoco me parecía mm, como que todo lo tomaba muy de a poquito también, po, pero no quizás por algún problema, mm, pero hoy en día siento que no, claro. como que es mucho líquido para tragar de una. Bueno, dentro de las pruebas, y ahí vamos a hablar un poco de la evaluación, como la evaluación más clínica, ¿ya? Cuando ya es de uno a uno, o sea, está el profesional fonoaudiólogo o la fonoaudióloga con la persona que está consultando, ¿ya? Ahí en ese caso a veces nosotros solicitamos que tome varios sorbos a la vez de un vaso, ¿ya? Entonces generalmente el vaso tiene, por ejemplo, ya 50 cc o 100 cc y te vamos a pedir que tomes, por ejemplo, 3 o 4 o 5 sorbos a la vez, ¿ya? Uno tras otro, ¿ya? Porque la capacidad de secuenciar y de agilidad de la musculatura que está funcionando para deglutir, también nosotros la evaluamos y evaluamos su calidad o efectivamente si es que hay, por ejemplo, fatiga, ¿ya? De esta musculatura que está participando. Entonces, puede ser, sí, puede ser un signo, ¿ya? Que efectivamente tú lo estás haciendo, acá en el chat también decían como maniobra de precaución, claro, como que te anticipas un poquitito como a lo que podría suceder porque sientes que no te sientes Claro, cómoda haciéndolo. como el temor a ¿Mm? que me atore, porque como que me ahogue. Eso, por ahí va quizás un poco, como esta Ujú. medida como de precaución que estás generando. Y lo Entonces, mismo me pasa claro, también con la comida, por ejemplo, como no sé si a alguien más le pasa de acá, como de masticar mm, harto antes de tragar. ya, eso también podría ser también un síntoma. Son cosas bien leves, como bien Sí, sutiles, pero que si es que uno aplica, por ejemplo, este cuestionario, pues empiezan a surgir, como, oye, mira, sí, me pasa esto, pero la verdad es que lo hacía como muy automatizado, no lo tenía muy consciente y por eso finalmente uno no lo considera. mm, Pero ante eso, sí o sí, por ejemplo, se podría
podría ser necesaria una evaluación fonoaudiológica más que nada para saber el estado o la condición de tu función actual, ¿ya? Y ver si, por ejemplo, se amerita un programa de rehabilitación, al menos quizá algo cortito, o algo como algún ejercicio que puedes hacer como en un corto plazo, ¿ya? O sea, en un periodo bien acotado, que mejore esta capacidad, ¿ya? Como que estés más acondicionada, Claro, ¿ya? ya, entiendo. Entonces, por eso también es importante que nosotros hagamos como esta detección, esta evaluación así como bien por encima, ¿ya? Para poder detectar estos casos que podrían estar en riesgo de, ¿ya? Mm. Acuérdense que igual como todo test, como toda prueba, pueden haber falsos negativos, falsos positivos, ¿ya? Entonces por eso hay que primero hacer este primer screening, primera prueba, ¿ya? Como más superficial, y luego ya los que efectivamente salgan con este puntaje, por ejemplo, que es más de alarma, ya como de 3 puntos o más, ahí sí o sí hacer la evaluación y decir, ya, efectivamente hay un cuadro o no, ¿sabes qué? Se pueden hacer ciertas otras cosas o está ocurriendo por este otro tema, entonces hay que revisarlo, ¿ya? Pero sí, qué bueno que pudieron participar y responder del cuestionario. Bueno, igual esto va a quedar grabado así que lo van a poder ver igual. Sí, bueno, en el chat también hay varios comentarios. Por ahí uno que tuvo uno, dos, yo tuve un punto. Sí, Eh, no exacto. presenta ningún síntoma alarmante, por acá también dicen. Eso. Así que qué bueno que participaron, chiquillos. Muy bien. Ya, seguimos. Entonces, como les comentaba, esta primera parte que es la detección, como el screening, ¿ya? Aquellos casos que efectivamente surjan como en riesgo de presentar una disfagia, se les hace una evaluación clínica de la deglución, ¿ya? Y acá se recopilan varios antecedentes, por ejemplo, antecedentes médicos, antecedentes personales, algunas otras patologías que pudiese presentar la persona, ¿ya? Antecedentes de si ha tenido o no un cuadro de disfagia anteriormente, porque en algunos casos que son episodios, ¿cierto? Que luego tienen remisión, efectivamente podrían haber tenido un síntoma como la disfagia, que luego se resolvió, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta todas esas consideraciones, ¿ya? La valoración cognitiva, yo les comentaba que eh, cuando uno habla de alimentación y de deglución no es solamente el acto de tragar, sino que hay toda una preparación y una anticipación. Y este proceso de anticiparse, por ejemplo, el mismo hecho de que uno sienta ganas de comer, que sientes el olor de la comida, por ejemplo, o, o te imaginas una comida y empiezas a salivar, ¿ya? Eso efectivamente tiene que ver con una parte mucho más a nivel cerebral alto, ¿ya? Y esta valoración cognitiva uno también la realiza porque en ocasiones, por ejemplo, en otros cuadros, como la enfermedad de Alzheimer, en una etapa más bien avanzada, las personas cuando efectivamente tienen un compromiso cognitivo ya moderado o severo, pueden estar generando también alteraciones en otras funciones, como por ejemplo en la función de deglución, en donde ya, ejemplos más extremos, que la persona efectivamente no está muy conectada con el medio, entonces o no abre la boca para comer, o efectivamente no reconoce los alimentos como tal y los rechaza, ¿ya? Entonces hay que tener ojo con eso. El examen más específico primero parte siendo extraoral y luego intraoral. Afuera de boca, ¿cierto? Evaluamos todo lo que es la musculatura que está alrededor de boca, la musculatura de la articulación que está acá, que es la temporomandibular, que nos permite abrir, cerrar, mover hacia un lado, hacia el otro, hacer rotaciones, ¿ya? Sobre todo en el proceso de la masticación y de la molienda y trituración del alimento, ¿ya? Y también hacemos una valoración intraoral, dentro de boca. Vemos cómo están desde las piezas dentarias, el tipo de mordida que tiene la persona, a ver si hace alguna adecuación o no. La musculatura de la lengua, ustedes saben que la lengua no es un solo músculo, son 17 músculos, o sea, son 8 pares y un impar. Es mucho, ¿ya? Pero son músculos pequeños, obviamente. Entonces, todos ellos tienen que trabajar de manera sincrónica, ¿ya? Y luego ya se va de lleno a la evaluación clínica de la deglución. Acá yo la dividí en dos partes. Nosotros generalmente hacemos una primera evaluación que es no nutritiva, no en todos los casos, en los casos más leves no lo hacemos, pero en los más moderados y severos sí, en donde las personas incluso a veces tienen o reportan o uno observa
alguna dificultad con el manejo de la saliva, ¿ya? En casos en que efectivamente uno ve un trastorno más severo de la deglución, efectivamente las personas pueden tener dificultad para manejar su propia saliva y atorarse, por ejemplo, o secretar mucha saliva y no lograr manejarla y controlarla dentro de boca, ¿ya? Entonces, en esos casos nosotros sí o sí hacemos esta evaluación previa. Y luego nos vamos a la evaluación clínica, que es nutritiva y, como bien dice su palabra, tiene que ver con alimentos que son de diferentes consistencias, los sólidos blandos, los sólidos duros, y también viscosidades como un líquido fino, como el agua, ¿ya? O un líquido más espeso, como un jugo tipo néctar, ¿ya? O una papilla, que es una viscosidad mayor, ¿ya? Entonces, hacemos todas esas diferenciaciones para poder finalmente caracterizar este cuadro de la manera más detallada y específica posible. Algunas consideraciones que quise meter en este cuadro, pero que son pensando en personas con esclerosis múltiple, y es, por ejemplo, que dentro de la evaluación nosotros consideremos, por ejemplo, la historia clínica, el tipo de variante, ¿ya? O si ha tenido o no el diagnóstico de disfagia, que lo habíamos conversado. Hay una escala que no la vamos a revisar hoy, pero es la escala de discapacidad. No sé si a algunos se lo han pasado. Esta escala no es específica de deglución, de disfagia. Em, Tiene puntajes que son como, van del 1 hasta el 9 o 9,5, incluso 10 puntos, creo. ¿Ya? Y esta escala generalmente la pueden usar médicos o a nivel de atención primaria, pero como para ir viendo la progresión del cuadro, si efectivamente aumenta o no su severidad, y evalúa como diferentes ámbitos, ya no solamente las funciones como más específicas que nosotros vemos como de habla o de deglución, sino que también evalúa, por ejemplo, la función motora, ya, como otras cosas. Pero sí hay estudios que reportan ciertas correlaciones, o sea, como que tanto la escala, el puntaje de la escala y el trastorno de deglución, o sea, la disfagia, como que coinciden. Entonces, lo que se ha visto es que cuando las personas puntúan tanto en puntajes más bien leves, como 2 puntos, 3 puntos de un total de 10, ¿ya? Efectivamente sí pueden presentar disfagia, ¿ya? Porque como les digo, en algunos casos más severos, bueno, cuando se puntúa mucho más, 8, 9 puntos, efectivamente ahí sí, es muy probable que tenga disfagia, pero porque ya hay un compromiso mayor, ¿ya? A nivel de la musculatura, a nivel del impulso nervioso que genera y que comanda y que controla esta musculatura que es más fina, más pequeña, de cara, de cuello, ¿ya? Pero los puntajes más leves efectivamente sí puede ver también. Entonces, a lo que voy es que, si bien a lo mejor, como el cuestionario, hay personas que efectivamente andan bien, son súper funcionales, activas, están muy bien controladas y manejadas con su tratamiento, efectivamente cuando tienen puntajes que son más leves, porque su cuadro está bien controlado, podrían eventualmente, digo que no es ley, que no es regla, pero podrían presentar algún trastorno de deglución en algún nivel. Puede ser muy leve, puede ser moderado o puede ser más bien moderado severo, ¿ya? Entonces, sí o sí, siempre la detección, algo más bien como superficial, un tamizaje y luego hacer esta evaluación, ¿ya? También hay que considerar cuando las personas tienen lesiones activas y dónde están estas lesiones. Por ejemplo, si es que están a nivel de tronco encefálico o a nivel de cerebro en ciertas áreas que son más bien frontales, anteriores del cerebro, en la parte de acá adelante, ¿ya? Que también podrían influir en la función deglutoria y también a nivel del cerebelo como órgano principal, que se conoce su función de coordinación también. Participa en la coordinación de esta musculatura, ¿ya? Y médula espinal también, si son lesiones bien altas, también podría haber cierta repercusión o compromiso. Entonces acá, bien rapidito, acá está la escala, ¿ya? Lo que les comenté es una escala que se usa frecuentemente en esclerosis múltiple, determina este grado de discapacidad y la divide en 8 categorías o sistemas funcionales, ¿ya? Y acá algo importante es que sí considera la función deglutoria, pero la considera como un ítem dentro de todos los otros ítems. Entonces podría verse como camuflada, incluso como perderse un poco en los puntajes más leves. Este es un video que les quiero mostrar, que está acelerado obviamente porque es muy lento, pero es más o menos para que vean cómo nosotros hacemos como la evaluación extraoral, ven
le pedimos movimientos de lengua, gestos para ver la simetría de la cara, preguntamos si es que anda bien o no, también si generamos como ese feedback por parte del usuario, ¿ya? Hacemos pruebas, por ejemplo, contra resistencia para ver la fuerza de la musculatura de la lengua, por ejemplo, si la logra subir, bajar, elevar, lateralizar también, ¿ya? Esto es algo bien rapidito, como para que vean más o menos cómo es que nosotros procedemos, ¿ya? Le pedimos que degluta y están haciendo evaluación no nutritiva, que tosa como mecanismo protector de la vía aérea, y luego ya que estamos ok con eso, pasamos a la ingesta. Generalmente podríamos partir con un poco de agua, ¿ya? Y ahí nosotros hacemos la palpación para ver, por ejemplo, cómo se moviliza toda esta estructura laringea. Ahí, como ven, efectivamente nosotros le pedimos que tome varios sorbos a la vez hasta que complete el total del volumen del alimento, o sea, del líquido en este caso, ¿ya? Y ahí también le preguntamos si es que efectivamente tuvo alguna dificultad, por ejemplo, para pasar todos estos sorbos rápidamente o sintió que algo quedó, ¿ya? Entonces, así, bien rapidito, eso es como más o menos lo que hacemos nosotros en la evaluación clínica, en términos generales, ¿ya? Pero efectivamente, de acuerdo a los resultados que uno vaya obteniendo, podemos hacer algunos otros procedimientos o probar algunas maniobras, por ejemplo, etcétera. Una vez que nosotros ya tenemos el diagnóstico, podemos empezar a ver qué intervención podríamos realizar. Entonces aquí quería comentarle algunas cosas que, sobre todo, que se están haciendo ahora último. Y uno de los procedimientos tiene que ver con la estimulación eléctrica, ¿ya? Pero transcraneal con corriente directa. Ese es el nombre formal, ¿ya? Que en el fondo, como sale ahí en un dibujo, son electrodos que se pegan, que son de superficie, ¿ya? Por eso es que es una técnica que es no invasiva, ¿ya? Es segura, es bien tolerada por las personas que se someten a este procedimiento, es algo más bien ambulatorio, no necesita estar hospitalizado, no requiere anestesia, ¿ya? Y se ha demostrado la eficacia de este tratamiento de estimulación eléctrica, como de superficie, en personas que tienen trastorno de la deglución, pero secundario a accidente cerebrovascular. Estos han sido como los principales estudios que han salido con este tipo de intervención. Pero también hay algunos estudios clínicos, no tantos como los de accidente cerebrovascular, que son en personas con esclerosis múltiple, ¿ya? Y efectivamente estos estudios que voy a presentar ahora revelan mejorías en el mecanismo de la deglución, pero hay que tener ojo también con los participantes de estos estudios, ¿ya? Hoy acá no se ve la foto. Ya, bueno, no importa. Acá les mostraba una imagen como de el cómo se colocan los electrodos, ¿ya? Pero efectivamente son electrodos que son de superficie, que se pegan, que generalmente van, por ejemplo, sobre las áreas corticales acá a nivel cerebral frontal, acá adelante. Ujú. Eh, Obviamente también hay un electrodo que es como de tierra para hacer em, esta evaluación eléctrica, ya, de la transmisión eléctrica, ya, y también existen otros procedimientos que en el estudio que les voy a mostrar no lo hicieron, pero sí se hace, por ejemplo, con estimulación que va directamente, o sea, superficial, obviamente, pero a nivel faringio, ya, faringolaringio. ¿Mm? Pero ahora vamos a hablar de la transcraneal, ya. Pucha, tampoco se ve. Ya, pero no importa. Era la fotito del artículo. A ver, si pongo volver a cargar. Ah, se me salió la presentación. Y si la vemos Ahí. así como a distancia, A ver, veamos, pues una de esas. en la presentación, a lo mejor solo la diapositiva. Exacto, sí. Eso quiero ver, a ver si logramos ver la imagen acá. Puede que sí. Aquí. Ahí está. ¿La logran ver? ¿Sí? Sí, se ve. Bueno, efectivamente, como les comentaba, aquí a lo mejor puedo hacer un zoom. Sí, puedo hacer un zoom. Súper. Ya. Acá en la imagen que dice estimulación transcraneal,
el electrodo, como les decía, va acá adelante, ¿ya? En la porción más bien anterior. Se coloca otro posterior y con eso se evalúa como esta actividad eléctrica, ¿ya? Esto tiene un... se justifica en el fondo, por así decirlo, porque efectivamente a nivel cortical, a nivel del cerebro, hay funciones que participan y que están comandadas a este nivel para la función de la deglución, ¿ya? Efectivamente, cuando nosotros hablamos de deglución, generalmente a nivel del sistema nervioso central pensamos al tiro como en tronco encefálico, ¿ya? Que es esta estructura que está acá. Y acá atrás tenemos ya cerebelo, ¿ya? Pero a nivel de tronco encefálico, generalmente nosotros, como están los núcleos y los centros que comandan la dilución, ¿ya? Si es que hay alguna lesión activa acá, a este nivel, efectivamente es muy probable que presente un trastorno de deglución, ¿ya? Y acá están todas las vías nerviosas que son tanto aferentes como eferentes, ¿ya? En la aferencia, efectivamente, la señal entra, ingresa, es un input sensorial, como dice ahí, ¿ya? En donde ingresa como, por ejemplo, el gusto, el tipo de alimento que se está manejando dentro de cavidad oral, ¿ya? Esto llega hacia arriba y luego posteriormente se genera otra señal, se activa acá a nivel de tronco encefálico, que tiene los núcleos también para la función de la musculatura que participa acá y también acá a nivel faringolaringio, ¿ya? Para manejar este alimento que posteriormente va a ser deglutido, es decir, tragado, ¿ya? Eso es más o menos lo que les quería explicar. Ahí. A ver, voy a seguir pasando en una de esas. Ah, ya, esto. Esta es la otra imagen que no se había visto, que es el nombre del estudio que les estaba comentando, ¿ya? Y vamos a... ¿Lo ven ahí, Alicia? ¿Ahí? ¿Se ve? Sí se ve. ¿Se ve? Ya, Sí. bueno, en este estudio que fue del 2019, no hace mucho, ¿ya? Fue un estudio piloto que valora la eficacia de esta estimulación transcraneal, que es eléctrica, ¿ya? Aplicada al córtex faríngeo, pero motor, ¿ya? Estas áreas frontales a nivel cerebral, ¿ya? Para personas que tenían disfagia asociada a una lesión producto de la esclerosis múltiple, ¿ya? Entonces, la muestra de este estudio fue chiquitita, 18 personas con esclerosis múltiple, con al menos una lesión activa y la lesión tenía que estar sí o sí a nivel de tronco encefálico, o sea, ahí se aseguraban que había un cuadro de disfagia como tal, ¿ya? Y un puntaje alto en la escala de discapacidad, o sea, eran personas que tenían un compromiso más bien moderado a severo, ¿ya? Y esta muestra de 18 personas se dividió en dos grupos en donde habían 9 grupos que tenían, que recibían este tratamiento como tal, que eran los casos, y otro grupo que también recibía un tratamiento, pero con una intensidad menor, y eso está estudiado que no genera como resultados, ¿ya? Entonces eran los controles. Obviamente todos con consentimiento informado, ¿ya? Sí o sí. Entonces, los procedimientos, como les decía, ambos grupos recibieron estimulación transcraneal, pero con diferente intensidad y duración, ¿ya? Es decir, el efecto, dependiendo de esta intensidad y duración, hacía la diferencia, finalmente. El grupo control, efectivamente, bueno, los dos tuvieron la aplicación de la estimulación transcraneal sobre la corteza frontal y específicamente la porción dorsolateral, ¿ya? Pero la diferencia es que el grupo, no, ahí me equivoqué, este es el grupo caso, no el grupo control, ¿ya? De hecho, grupo caso. Ahí está. El grupo caso, efectivamente, tuvo esta estimulación durante 20 minutos con una intensidad de 2 miliamperes, ¿ya? Y esto fue menor en el otro caso, que eran como los controles, los que uno iba como haciendo la comparativa, ¿ya? Y el periodo de intervención fueron 5 días consecutivos, o sea, fue algo más bien breve, bien cortito. Y de los resultados que se obtuvieron, podemos ver este gráfico,
¿ya? En donde en la línea que dice, que está más marcada, esta línea negra, ¿ya? Eran los casos en que sí se sometió a la intervención con una intensidad alta, con una duración mayor, ¿ya? Y esta otra curva o línea, ¿ya? Es aquellos casos que tuvieron una intervención con menor intensidad, ¿ya? Y esto de acá al lado, que dice PAS, ¿ya? Es un tipo de escala que se evalúa que se usa en deglución para determinar el nivel de penetración o aspiración, ¿ya? Del alimento en boca, ¿ya? Acuérdense que cuando yo hablaba de aspiración era cuando el alimento efectivamente pasaba hacia la vía aérea y llegaba a los pulmones y podía generar una infección, como una neumonía, ¿ya? Pero también hay algunos casos de penetración que se habla, no de aspiración. Y la penetración es que cuando el alimento pasa, pero llega solamente a nivel de las cuerdas vocales. Y ahí lo que uno espera es que se genere o se gatille el reflejo de tos, que es el reflejo protector de la vía aérea, ¿ya? Entonces, cuando uno pregunta, como en el cuestionario, que ustedes respondieron, si es que ha tenido atoros o tose cuando se alimenta o cuando toma líquido, eso también está considerado como un signo dentro de este cuadro de disfagia, ¿ya? Entonces acá en este gráfico podemos ver que a todos los sujetos, a todas las personas, a las 18 personas, se evaluó primero su basal, o sea, su estado inicial previo a la intervención, ¿ya? Y algunos puntuaron 6, 7, o sea, acuérdense que eran casos más o menos severos, ¿cierto? Entonces, efectivamente, puntuaban alto. Un puntaje mayor es un mayor riesgo o mayores eventos de penetración y de aspiración del contenido de boca, ¿ya? Del alimento, ¿ya? O sea, a mayor puntaje es como más severa la disfagia, más riesgo de neumonía en el fondo, ¿ya? Justo después de terminar los 5 días de intervención se hizo otra evaluación, ya con esta escala. Y acá se observó que efectivamente el grupo que tuvo la intervención con la intensidad un poco más alta y la duración más alta, efectivamente bajó el puntaje en la escala de penetración y de aspiración. O sea que efectivamente tuvo menos episodios o menos eventos en que el alimento pasó hacia vía aérea. Mientras que el grupo que efectivamente tuvo una estimulación pero con una menor intensidad, menor duración, o sea, no efectiva, ya se mantuvo en niveles más o menos altos. Y esto de nuevo se volvió a evaluar tras 2 semanas después de haber recibido la intervención, ya la estimulación transcraneal. Y en 2 semanas, si bien aumentaron un poquitito más los eventos, aún así, si uno lo comparaban con las personas que recibieron menor tipo de intervención, por así decirlo, efectivamente había una diferencia, ¿ya? Hay un gap, hay una diferencia en donde se observa que efectivamente la estimulación transcraneal puede generar un efecto positivo en adecuadas dosis, ¿ya? Y ya tras las 4 semanas, efectivamente, ahí las personas aún tenían menos eventos, pero eran más que los que había tenido cercanos a los 5 días de intervención. Con esto también uno se cuestiona como por cuánto tiempo tiene que ser esta terapia o si tiene que haber sido complementada con alguna otra terapia que vamos a revisar a continuación. Lo positivo y lo que se destaca y se rescata, mejor dicho, de este estudio es que efectivamente la estimulación transcranial en disfagias que son moderadas, ¿ya? O moderadas a severas, en cuadros más complejos o más que han progresado más en la esclerosis múltiple, efectivamente se pueden beneficiar, ¿ya? Entonces aquí, bueno, en el estudio lo que se comentaba es que mejoraba significativamente el rendimiento en pacientes que se sometían a esta intervención y eran sujetos con disfagia severa, ¿ya? Y las lesiones que tenían eran lesiones activas, o sea, que efectivamente estaban, eh, que habían cursado hace poco o que estaban ya con un episodio que estaba activo a nivel específicamente de tronco encefálico, ¿ya? Y esto también da cuenta o uno puede como resolver que efectivamente hay cambios en esta excitación neuronal, ¿ya? Que son estas células que tenemos a nivel cerebral, ¿cierto? A nivel del sistema nervioso central, que generan este impulso nervioso para poder activar musculatura y que se genere esta función, por ejemplo, de la función deglutoria, ¿ya? Y efectivamente estos cambios en este impulso nervioso y en la reorganización de las conexiones neuronales, producto de esta estimulación transcranial,
da cuenta de que efectivamente el cerebro es plástico, o sea, se pueden hacer, se puede rehabilitar, ¿ya? No es que una vez que se genere el trastorno se pierde la función, no, efectivamente se puede recuperar, ¿ya? Dependiendo de los casos también y de todas las características que lo acompañan. En este estudio, en las conclusiones se plantea que la disfagia que está asociada o que es secundaria a esclerosis múltiple, efectivamente sí presenta ciertas alteraciones a nivel electrofisiológico y eso también es parte del fundamento de por qué hacer esta estimulación transcranial o de por qué serviría en estos casos, ¿ya? Es porque a nivel electrofisiológico sí hay compromiso y cuando uno trabaja eso, ese componente, efectivamente pueden haber mejoras, ¿ya? Entonces aquí más que nada es como para hacer como más visible que la alteración en el movimiento de esta musculatura se asocia a un mayor intervalo en ciertas fases, por ejemplo, que la fase oral de masticación, de molienda, de preparación del alimento, versus la fase faríngea, que es justo cuando la persona de glúteo traga, y lo que ocurre y lo que se observó en este estudio es que hay como mayor distancia, ya pasa más tiempo entre una fase y otra, y eso podría ser una de las principales causas de disfagia en esclerosis múltiple en este grupo. Entonces, cuando hablamos de otras técnicas y maniobras de rehabilitación, ya vimos una parte que era la estimulación transcranial, pero también hay otras cosas que nosotros podemos hacer que son más bien clínicas, ya que no necesitamos de tanto equipamiento, ¿ya? Y acá el objetivo, lo que se busca siempre es mejorar como la fisiología, es decir, como la mecánica, la coordinación de toda la musculatura y de la función deglutoria mediante ejercicios que son de la musculatura propiamente tal, y que también se hacen con maniobras de glutoria. No sé si alguno ha tenido como experiencia en cuanto a eso, pero acá les puedo mencionar algunos con los que nosotros trabajamos. Por ejemplo, cuando hablamos de programas de ejercicios de glutorios, ¿ya? Pueden ser ejercicios, por ejemplo, a nivel del movimiento de la lengua, de fuerza, con o sin resistencia, del control del bolo o del contenido dentro de boca, es decir, poder llevarlo hacia un lado, hacia el otro, propulsarlo con la lengua hacia atrás para poder deglutirlo después, ¿ya? O de la elevación de la musculatura, o sea, de la elevación de la laringe, que tiene que ver con la musculatura, por ejemplo, del piso de la boca, ¿ya? Y musculatura que está específicamente a nivel de cuello, ¿ya? Y también hay otras técnicas que nosotros podemos hacer que son maniobras, ¿ya? Y hay maniobras que acá les voy a mostrar con imágenes, que nosotros a veces hacemos también como ejercicio incluso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá hay ejercicios, este ejercicio se llama Chin Tuck Against Resistance. Bueno, pero que en español es mentón abajo contra resistencia. Y esto se puede hacer de dos formas. Por ejemplo, con una pelota, que obviamente ya uno controla cuán dura tiene que estar esta pelota para generar mayor o menor resistencia, y la persona se la coloca debajo entre el mentón y el cuello, y sobre el pecho presiona y mantiene. Y ahí podemos hacer ejercicios en donde se mantiene por un tiempo o hacemos varias veces, como casi como abdominales, entre comillas, pero específicamente de esta musculatura que es del piso de boca y de cuello, en la parte de arriba. Acá hacemos el mismo ejercicio, pero con otro aparato, ¿ya? En vez de una pelota, se utiliza como este otro soporte, con almohadilla, obviamente, y todo. Hay otros ejercicios o maniobras también que realizamos, que es, por ejemplo, el de eh, Shakir, que la persona tiene que ponerse acostada horizontal, levantar su cabeza y sostener, ¿ya? Y esto también genera tensión a nivel de la musculatura del cuello y que es obviamente la musculatura que participa en la fase faríngea principalmente de la deglución. Acá tenemos otro ejercicio en el cual se le solicita a la persona sacar la lengua y sostenerla entre los dientes, como morderla un poquitito, ¿ya? Y tragar con la lengua entre medio de los dientes. Y eso genera un movimiento mucho más forzado de la porción más posterior de la lengua, ¿ya? Hay una movilización mucho más forzada. Y también hay otro tipo de intervenciones que son más bien compensatorias, es decir, que no hay un cambio como en la fisiología, o sea, la musculatura acá no aumenta su fuerza o no aumenta su rango de movimiento
o no aumenta, por ejemplo, la agilidad de movimiento que necesitamos para, por ejemplo, manipular el alimento en boca o pasarlo por faringe, o sea, para que se proteja en el fondo faringe y para que pase hacia esófago, ¿ya? Pero no por ello en el fondo son negativos o no se pueden realizar, sino que efectivamente uno los va complementando. Entonces, el manejo compensatorio principalmente lo que busca son como cambios ya en el trayecto del alimento. Entonces, o por ejemplo, incrementar la seguridad de este alimento, del trayecto del alimento. Por ejemplo, cambios en la presentación del alimento, como por ejemplo que los líquidos sean más viscosos, en vez de que tome el agua tan fina como tal, pura, le agregamos algún tipo de espesante, eso hace que el agua sea como más viscosa, por ejemplo, tipo néctar, y eso finalmente genera mayor seguridad en cuanto al proceso de deglución, es decir, ahí la persona a lo mejor no se atora, pero digo esto que depende mucho de los casos, ¿ya? No es ley, no es regla, no es la misma indicación para todos, siempre tiene que tener primero una evaluación por fonoaudiólogo, evaluación clínica de la deglución, para poder seleccionar este tipo de ejercicios, porque no a todos les sirven los mismos, ¿ya? Y también hay algunos cambios posturales. Por ejemplo, eh, podemos pedir a las personas que coloque el mentón hacia arriba, ya para facilitar que el contenido del alimento caiga por gravedad finalmente hacia posterior, hacia atrás, ya cuando, por ejemplo, la musculatura de la lengua está muy débil, ya. O bien el mentón hacia abajo cuando queremos hacer un circuito mucho más cerrado, con espacios más protegidos, que finalmente aseguren el paso del bolo del alimento, ya hacia esófago finalmente, ¿ya? O también tenemos algunos otros cambios posturales que son como de rotación de cabeza o de inclinación, que es cuando solicitamos que lleve o acerque la oreja hacia el hombro, ¿ya? Esto también para cambiar un poco para cambiar finalmente el trayecto del bolo alimenticio. Pero como les digo, con este tipo de manejo, con estos cambios posturales o cambios en las viscosidades o las consistencias, no hay un cambio como tal, por ejemplo, de las estructuras de la deglución, de la fisiología, de la función, ¿ya? Pero sí mejora y promueve la seguridad en que la persona se alimenta. Así que sí o sí los podemos considerar y los usamos harto también. Esto es, en esta imagen ustedes pueden ver estos tarritos, son algunos de los espesantes que a veces nosotros utilizamos, que casi todos son a base de almidón o también a base de otro componente que se llama, que es una goma, ¿ya? Que es, por ejemplo, para aquellas personas que no toleran el almidón, entonces podemos tener como esa alternativa, ¿ya? Y estas son, por ejemplo, algunas imágenes de las viscosidades, como viscosidad tipo néctar o tipo miel, ven un líquido mucho eh, más viscoso, valga la redundancia, y ya una consistencia tipo papilla, o sea, una viscosidad que ya pasa a ser consistencia, ¿ya? Entonces, nosotros acá tenemos esta escala que su sigla es ITSI, que nos permite como categorizar las consistencias o las viscosidades de los diferentes alimentos, ¿ya? Esto lo usamos generalmente para tener como un lenguaje común entre los fonoaudiólogos, ¿ya? Acá les muestro algunas de los cambios posturales. Esta es mentón abajo. Entonces, por ejemplo, acá se ve una persona que toma un sorbo de agua y que luego, antes de tragarlo, manteniéndolo en boca, se le pide que acerque el mentón hacia el pecho, hacia abajo, y que en esa postura degluta, es decir, que en esa postura trague, ¿ya? Y también hay otra que se llama supraglótica, ¿ya? Que en el fondo es tragar, pero previamente haber tomado un poco de aire, hacer este momento pequeño, como un segundo o menos, ya de no respirar, tragar y luego toser fuertemente, expulsando cualquier residuo que hubiese quedado a nivel de la vía aérea, ¿ya? Acá tenemos otro estudio, ¿ya? Que justamente compara estas técnicas que les comenté recién, ¿ya? Los efectos de esta terapia más bien tradicional de la disfagia o de la función deglutoria en pacientes con esclerosis múltiple, ¿ya?
Y esto es más que nada para mostrarles que efectivamente se hacen estudios y que se validan estas técnicas, ¿ya? Acá la muestra también es pequeña, son 20 personas, se dividieron en dos grupos. Una tuvo una terapia que tenía que consistía en los ejercicios, ¿ya? Y las técnicas de reactivación, y el otro grupo tuvo el manejo más bien compensatorio, que es de cambios de viscosidad o de presentación del alimento o ciertos cambios posturales, esto último que conversamos, ¿ya? Como criterios de inclusión o sea, quienes ingresaban al estudio, quienes podían participar, primero tenían que tener el diagnóstico, luego entre 20 y 60 años de edad. Acá aquí yo empiezo con algunas controversias, porque dice, disfagia tiene que estar diagnosticada, pero según DIMUS, y DIMUS es un cuestionario de tamizaje, de screening, no de diagnóstico. Entonces, por eso digo que quizás si se ponen a leer estudios, no leer solamente los resultados o las conclusiones, sino que el procedimiento o el cómo se selecciona la muestra, ahí uno tiene que tener un ojo más fino para poder interpretar después esos resultados. No todo es blanco o negro, ¿ya? Y lo último es que las personas que ingresaron al estudio no debían haber tenido recaídas o episodios o crisis en los últimos 2 meses. Y obviamente todos quedaron fuera aquellos que tuviesen otras patologías que pudiesen presentar disfagia, ¿ya? Los procedimientos, este estudio es más largo que el primero que les mostré. Fueron 18 sesiones de tratamiento, 3 veces por semana, o sea, en mucho más intensidad. Y todas las sesiones eran presenciales, ¿ya? Y acá vemos otro gráfico en donde se observan los dos grupos, ¿ya? El grupo que tiene la línea punteada es el grupo que recibió esta terapia más bien compensatoria, y la línea continua es el grupo que recibió los ejercicios de reactivación y las técnicas, ¿ya? Este es otro índice de puntuación, de puntaje que se utiliza para valorar el grado de severidad, ¿ya? Entonces, acá también hicieron 4 tiempos de evaluación. El primer tiempo de evaluación fue antes de la intervención, ¿ya? Y los otros 3 fue el T1, dice que fue a la 9ª sesión del tratamiento, ¿ya? El T2, que fue a la 18ª, cuando ya se finalizó, y el último tiempo de evaluación fue después de 6 semanas de seguimiento, ¿ya? O sea, se había terminado en el tiempo 2 la intervención, y ya en el tiempo 3 efectivamente veían como si se mantenían los resultados o no, ¿ya? Y acá algo que se ve súper notorio es que efectivamente el grupo que recibió la intervención activa, como de reactivar, de cambiar esta fisiología de la función de glutoria, efectivamente tenía puntajes mejores, ¿ya? O sea que efectivamente su fisiología mejoró, y mejoró bastante, ¿ya? Y finalmente, como para ir cerrando ya, como una reflexión un poco, son los desafíos que nos quedan a nosotros como fonoaudiólogos en el quehacer dentro de las personas con esclerosis múltiple, ¿ya? Y acá lo dividí en dos grandes grupos o categorías, sino que primero yo creo que tenemos un desafío más bien clínico, que uno es empoderarlos a ustedes acerca del conocimiento o sea, de lo enriquecedor que es saber, ¿ya? Por ejemplo, que efectivamente existen cuestionarios para tamizaje, para detección precoz, y que efectivamente nosotros como disciplina, la fonoaudiología, sí puede intervenir en esta función, que es sumamente importante y vital. O sea, a quien no deglute no se alimenta y por ende no se nutre, no se hidrata, ¿ya? Así que es esencial. Desafíos clínicos también en cuanto a la detección precoz, porque no he hecho el estudio como tal, pero me da la impresión de que se hace poca detección precoz, ¿ya? Al menos ustedes ahora cuando participaron en el cuestionario, quizás algunos, no sé si todos conocían como estos instrumentos de evaluación de cuestionarios, ¿ya? Que son rápidos de aplicar, pero que son súper importantes para detectar como aquellos casos que están en riesgo, ¿ya? Yo creo que esa es una brecha que tenemos que cubrir todavía, y por ende hacer una intervención precoz. O sea, si detectamos a alguien que está con riesgo,
intervenirlo, ¿ya? Y así evitar complicaciones que son las que ya hemos mencionado, incluso la misma neumonía, ¿ya? Y también creo que tenemos desafíos y brechas en cuanto a lo que es la investigación, o sea, necesitamos como más ensayos clínicos para poder evaluar las técnicas que estamos utilizando de rehabilitación, ya probar esta combinación de técnicas, a lo mejor, por ejemplo, estimulación transcranial más los ejercicios activos de reactivación, efectivamente mejoran mucho más o potencian mucho más la rehabilitación de las personas y esta investigación bajarla a la clínica, o sea, que se aplique a la clínica, que efectivamente los profesionales que trabajan a nivel de consultorio, a nivel de hospitales o de consultas particulares o lo que sea, ya efectivamente las puedan aplicar, ¿ya? Y creo que con eso sí, ya cerramos la presentación de hoy. Ahí dejo mi correo abajo por si quieren contactarme o comunicarse conmigo. Mm. Tengo toda la... Así que gracias por su atención. Muchas gracias, de verdad. Muy completo, demasiado, muy completo. Así que muchas gracias, Trinidad, por tu exposición. Mucha información. Sí, súper. Sí, los No, pero ejercicios súper igual estuvieron bien. buenos y también las preguntas, o sea, ¿cómo se llama? El ejercicio, porque al menos a mí nunca me han hecho esa Mm, pregunta. sí. Sí, Así, no y sé yo si... creo que esto igual sirve, como dices tú, porque a veces hay falta de detección y eso también nos hace pensar que como pacientes también podemos pedir, ¿cierto?, una evaluación. Nunca está de más Obvio. estar evaluándonos. Entonces, quizás Mm, muchos de nosotros, esperemos que no, pero a lo mejor muchos de nosotros sí tenemos temas de evolución pues, y que sí podríamos estarlo trabajando, podríamos ya estar mm. con fonoaudiólogo para que nos ayude con esto. Así que muchas gracias porque esto nos hace como tratar de identificar también que podemos tener algo ahí que hay que ver, pues, así que muchas gracias. Sí. Y No, chicos, no ¿viste? sé si alguien tiene alguna preguntita, tenemos igual poquito tiempo, unos minutitos, así que este es Puede el levantar, momento. sí, puede levantar su micrófono y Es el hacer la momento. pregunta. Sí, es Hola, ahora. buenas noches. Sí, 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 ¿quién está ahí? Jessica Spiderman. Ah, muy bien. ¿Cómo ¿Cómo estás? están? Disculpe. Bien, bien. Me conecté muy tarde, pero referente a todo lo que estaba diciendo, ¿cómo hago para hacerme un estudio así? Disculpen la pregunta. ¿Puedes? ¿Tú dices como el cuestionario o ya una evaluación clínica? No, yo hago una evaluación clínica, porque lo que poco que escuché, porque llegué tarde, sí, ¿Ya? me ha pasado en algunos casos, pues. Mm. Ah, ha pasado. Sí. Eh, Primero puede preguntar, por ejemplo, no sé si usted se atiende, por ejemplo, en algún consultorio o tiene a su médico tratante No, para yo ver si es tengo a que lo mi pueden... médico, yo tengo a mi neuróloga tratante. ¿Le tendría que solicitar a ella un estudio? ¿Cómo se dice? Sí, O Sí. sea, primero Consulta solicitar, con- claro, la derivación. Como, mira, sabes que me está pasando esto, cuando me alimento, cuando tomo líquido, lo que sea, ¿ya? Y quería saber si puedo tener ya una evaluación fonoaudiológica. Y claramente tu médico tratante va a decir que sí, ¿no? O sea, no, no me cabe duda. sí. Ese es como el primer paso. No. Sí, Jessy, tienes que hablar con tu médico tratante para que te haga la derivación. Eso hay que Y más, pedirlo ahí. no, o sea, con los alimentos más no es tanto, pero cuando tomo agua, no. Es Mm. increíble, o sea, ¿Sí? siento que es como que, no, o sea, le hablo de lo poco que escuché, pues. Por lo menos yo estoy normal y voy a tomar agua y como que me cuesta pasarla, como que me raspa, me arde, no sé cómo describirlo. Ya. Mm. Sí, pues, no, ahí de todas maneras se justifica. Bueno, de todas Mira, formas, grabado. en Es todo para que caso lo yo puedan. dejé mi correo ahí. Eso. En caso de cualquier cosa, me Podría escriben, se escribir. contactan y a ver si yo les puedo también ayudar, orientar, guiar o incluso evaluar, no sé. Ahí podemos ver. Sí. Bueno, De- gracias, Esa era Jessy. mi pregunta. Muchas gracias. Muy bien. De no, nada. a ti. ¿Alguien más tiene algún comentario o pregunta? ¿Es el momento? ¿Calle ahora? O, no, hable ahora o calle para Habla- siempre. No calle Habla. ahora y hable para siempre. Una consulta. ¿Hay algún ejercicio que uno pueda hacer como para eh, estarse manteniendo, por así decirlo? ¿Cómo prevenir, dices tú? Como ¿Sí? preventivo, sí Preventivo, y no. Sí, bien. porque
Sí, porque, a ver, se pueden hacer ejercicios como de mantención, pero siempre y cuando tú hayas tenido una evaluación previa para saber qué ejercicios te tienen que dejar, ¿ya? Por ejemplo, no son los mismos ejercicios para acondicionar la musculatura de la lengua, ¿ya? Que a lo mejor, no sé, ha perdido fuerza o agilidad, versus ejercicios que son específicos para musculatura faríngea, ¿ya? Faringolaringia, que son distintos, ¿ya? Entonces, por lo mismo, siempre es importante, una vez que ya se detecta el riesgo, hacer la evaluación clínica con el profesional fonoaudiólogo, ver qué es lo que está fallando o qué es lo que podría estar fallando para poder evitar que falle, ¿ya? Y junto con eso, idear un plan de intervención. Quizás algo breve, algo cortito, como dices tú, ejercicios de todos los días, un ratito, y con eso basta y sobra, y puede ser tu caso, obviamente, sí. Pero de todas maneras, primero habría que hacer una evaluación clínica para saber qué ejercicios en específico son los que te van a favorecer en el fondo. Mm. Mm. Sí. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Y no sé si será mucho pedir que prendan un ratito sus cámaras para sacarnos una foto Ah, antes que se sí, vayan. importante. Una fotito grupal, Una foto grupal, una claro. foto grupal. No sé si. Gracias, Winnie. Ahí tenemos dos auditores pendientes. Ya, y recuerden Ahí que están, mira. asamblea, como Falta así. poco. Ajá, ahí va. Muchas gracias, chicos, por prender sus cámaras. Ya, Recuerden, estas charlas las hacemos para ustedes, ya, y que los profesionales que están trabajando con Corpen nos están apoyando con eso. Muchas gracias también, Trini, por darte el tiempo, por retomar la charla que quedó pendiente y esperamos hacerlo así con todas las que están pendientes y con las que vendrán, ya que eso no va a parar. Muy bien. gracias. No, a ustedes por la invitación. Así que quedo a disposición suya. Muchas gracias. Súper. Muchas gracias. Así que Gracias daríamos por terminado Hola, entonces. ¿Sí? a no, te ustedes, estoy seguro. gracias. Ya, pues, que estén muy Un bien. Ya, abrazo. Muchas pues, ahí gracias, nos vemos. Tina. Cuídense. Abrazos a Gracias a todos los todos. que se Chao, conectaron. chao. Nos Gracias. vemos. Chao, chao.